Ok, vamos entonces a estudiar el libro de Santiago paralelamente junto con el libro de Pedro que hemos venido estudiando a lo largo de estos meses, pero ahora vamos a comenzar también con el libro de Santiago, viendo también algunos temas puntuales de este libro y tratando de sacar el mayor provecho posible de las enseñanzas de Jacobo, ¿no? Que como dijimos, Santiago es la formación de San Jacob, ¿no? De Santiago. Ok, voy a compartir mi pantalla, vamos a dar lectura a la primera parte del libro de Santiago, o de Jacobo, como quieran llamarlo. Dice capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 11, vamos a dar lectura y vamos a estudiar en esta mañana. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, o salud, sería en nuestro castellano moderno, ¿no? Salud. La sabiduría que viene de Dios, lo han titulado en esta versión, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae parece, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar, como vimos en el video que habíamos compartido, que este primer pasaje introductorio nos trae en boga, nos trae varias palabras claves que nos van a dar pie a los temas que se van a tratar dentro de esta carta. Así que vamos a tratar de ir marcando algunas de ellas. Yo ya tengo aquí una lista, lo tengo preparado, pero vamos a ir haciéndolo este ejercicio a manera también de poder ver algunas cosas interesantes. Bien, el primer versículo, bueno, no hay mucho que hablar ahí, es algo que está como un saludo, habla de aquel que es el autor de la carta, cómo se ve, cómo se caracteriza o cómo se describe que es un siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí nos menciona hacia quiénes va dirigida esta carta, ¿no? Eso también nos muestra aquí. Y va dirigida especialmente a las 12 tribus. Cuando se habla de las 12 tribus, normalmente está haciéndose referencia a los judíos que están en la dispersión, es decir, los que están en diferentes lugares, están esparcidos, que no es Jerusalén, ¿no? Que están en el extranjero, podemos decirlo así, ¿no? Es como si estuviésemos hablando de los que son de Bolivia, a los hermanos de Bolivia que están en otros países, o que están en Europa, o que están en tal lugar, ¿no? En este caso, a los que están en el extranjero, ¿no? Entonces está dirigido a esos hermanos que son judíos, que son iglesias caracterizadas por ser judíos, no necesariamente que no haya gentiles, pero especialmente va dirigido para ello. Y eso nos da pauta
¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que con lo que está hablando Santiago, está tomando por sentado, está tomando como partida de que tienen conocimiento de las Escrituras, por lo tanto, le da un poco más de libertad en cuanto a la forma literaria, ¿no? Porque puede hacer referencias sin necesidad de tomarlas, ¿no? Porque hay un contexto común entre ellos, que son las Escrituras, ¿no? Bien. Eso por un lado, en los primeros versículos, en el primer versículo. Vámonos en el versículo 2 en adelante, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Aquí tenemos una de las primeras palabras o los temas que se hablan en este primer pasaje, que es el gozo, ¿ya? Voy a poner un poquito más pequeño esto. El gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Este sería otro tema, las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, es otro tema, produce paciencia, ¿no? Otro tema importante. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, ¿no? Eso es lo que, el propósito, ¿no? El propósito de lo que se está queriendo mostrar, ¿no? Para que seáis perfectos y cabales, que no os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si tienen ahí un cuadernito, pueden ir anotando, ¿no? O si no, ahí en su computadora. Son básicamente algunos de las palabras clave, los temas, no todo, hay otros temas de por medio, pero que nos dan pauta de qué es lo que se va a venir hablando en el resto del libro. ¿Ya? Bien. A ver. ¿Qué más nos dice? El versículo 6 en adelante dice, pero pida con fe, dice, no dudando, ¿no? No dudando nada, ya porque el que duda, aquí hay una, más que una palabra, una idea, ¿no? De quiénes se va a hablar. El que duda, ¿no? De los que dudan, de aquellas personas que están en duda, pero que va contrastando con el tema de la fe. Es la parte opuesta de la fe, ¿no? Si se dan cuenta, vamos a ir viéndolo más a detalle eso, pero es como la parte opuesta de aquellos de que no tienen fe, ¿no? El que pida con fe, y aquí está su contraparte, que sería el que duda, ¿no? ¿Ok? Bien, aquí también encontramos una lista de tipos de hermanos, vamos a llamarlo así, de hermanos o características de algunos hermanos, ¿no? De a quienes está escribiendo el autor, ¿no? No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí tenemos el hombre de doble ánimo, el hermano que es humilde, el que es rico. Ya tenemos tres tipos de hermanos, ¿no? Tres tipos de características, ¿no? Tres características de algunos hermanos, ¿no? De estas congregaciones a quienes está escribiendo Santiago. ¿Ya? El de doble ánimo, el que es humilde, pero también el que es rico. ¿Ok? Bien, aquí entonces ya nos da pauta de ver de qué es lo que va a tratar la carta, acerca de quiénes, a quiénes se les va a hablar, y básicamente eso, ¿no? Bien, eso como datos iniciales para el estudio de esta carta, el estudio que vamos a ir viendo. Pero vamos a tomarnos ya un poquito más el tiempo de hablar de algunas cosas muy importantes en este primer pasaje. ¿Qué enseñanza podemos rescatar? Hay algunas enseñanzas, obviamente, aquí, que las vamos a tomar el día de hoy, que vamos a estudiarlas, ¿no? Bien, comienza diciendo en los primeros versículos
bueno, hay tres temas básicos, no tres temas elementales de este pasaje, sino cuatro, que habíamos dicho, que era el gozo en pruebas, el gozo en medio de las pruebas, como vemos en el versículo 2, también la paciencia, también vemos la sabiduría, el tema de la sabiduría, y también acerca de la fe, obviamente con su contraste, que sería lo opuesto, ¿no? El que duda. Pero son esas cuatro cosas importantes en este pasaje, que sería el gozo en las pruebas, la paciencia, la sabiduría y la fe. Vamos a tratar de hablar un poco acerca de estas cuatro y cómo nosotros podemos sacar algunas enseñanzas para nuestra vida. ¿Ok? Bien. Bien, comenzamos con el primer versículo, bueno, el segundo versículo en este caso. Hermanos míos, tened por sumo gozo, dice. El Señor aquí nos pide, el autor, bueno, al Señor hablando a través del autor, tened por sumo gozo, es lo que nos dice, gócense, pero no en cualquier cosa. Dice, ¿cuándo? ¿En qué momento? Cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Pero aquí hay algo clave que nos va a ayudar a entender cómo es que podemos gozarnos en las pruebas. La palabra clave aquí es sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuándo nosotros podemos gozarnos en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de momentos tan crudos, tan difíciles como la pérdida de alguien, de algún familiar, la pérdida de un negocio, el cierre de tu negocio o, no sé, mm, peleas familiares, en diversas pruebas, dice, ¿no? Debemos encontrar gozo en medio de estas pruebas. Pero esa prueba está basada en un conocimiento. ¿Cómo podemos cambiar esa perspectiva en medio de la prueba? Porque no es fácil, ¿no? Uno estando, es fácil decirlo cuando quizás no estamos pasando por algo así. Cuando no somos nosotros los que estamos postrados en cama. Cuando no somos nosotros los que quizás estamos pasando por una situación crítica económicamente. Es muy fácil quizás decirlo y planteárselo, ¿no? Alegrate, alegrate. Ok, me voy a alegrar, pero no tengo para comer en la noche. Ok, me voy a alegrar, pero no tengo para comprar la receta. Ok, me voy a alegrar, pero ¿qué hago? No tengo dónde ir a dormir. Es un poco retador esto, ¿no? Porque el Señor aquí nos pide que tengamos gozo en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, pero esa actitud que nosotros debemos tener en medio de la dificultad, en medio de la prueba, no está basado solamente porque sí, o solamente porque el Señor nos los haya dicho. También está basado justamente porque hay un conocimiento de que sabemos que a pesar de que hay esta prueba en mi vida, al final voy a obtener algo que quizás no sea tangible. Y en este caso nos dice que las diversas pruebas nos traen ¿qué cosa? La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ok? ¿Cómo esto nos puede ayudar? Ya hablando así en nuestro diario vivir, en nuestra realidad. Tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros entendemos de que al final de esa situación vamos a conseguir algo, podemos mostrar una actitud diferente. Y esto lo podemos ilustrar muy fácilmente porque cuando viene una tormenta así eléctrica con mucha lluvia,
Si estamos dentro de la casa, bueno, nos podemos echar a dormir y no pasa nada. Y tenemos nuestro cable a tierra, y sabemos que no nos va a caer un rayo, pero de cierta forma, obviamente, los niños se asustan a veces, ¿no? Nosotros a veces igual el ruido nos puede asustar de los truenos y todo, pero podemos estar de una forma tranquila porque sabemos que estamos bajo el techo, que estamos bajo la casa, que estamos dentro de nuestra casa y hay cierta protección. Hay un conocimiento de que yo sé, bueno, sé que el rayo puede caer en algún lugar, es peligroso, sí, puede matarme si me cae, sí, pero de una u otra forma sé que las cosas que hay en nuestra construcción nos va a proteger y puedo echarme tranquilo a mi cama y dormir en la noche. Si estamos en la calle, si nos estamos caminando y nos agarra una tormenta, vamos a pasar un mal rato, nos vamos a mojar, vamos a perder un tiempo, vamos a perder el tiempo quizás esperando a que pase la lluvia, pero no nos asustamos tanto. ¿Por qué? Porque sabemos que la tormenta va a pasar. Porque sabemos que físicamente las tormentas no duran mucho tiempo, o al menos con tanta fuerza, que en algún momento va a tener que calmarse. Puede ser 1 hora, 2 horas, pero no creo que llegue a tardar más de un par de horas, ¿no? Una tormenta muy fuerte, que después puede seguir lloviendo, pero vamos a poder quizás ya movernos. Entonces podemos quedarnos quietos. Quizás vamos a renegar, vamos a estar ansiosos, temerosos, quizás, pero sabemos que va a pasar. Tenemos ese conocimiento, tenemos esa certeza de que en algún momento la tormenta va a pasar. Lo mismo puede pasar en otras circunstancias, ¿no? Sabemos que hay momentos malos económicamente, sí, hay momentos malos, pero de una u otra forma sabemos que eso también puede pasar. El problema está cuando nosotros dejamos que eso nos domine y el miedo se nos entre en el corazón y tome posesión, tome parte en nuestra vida y nos atemorizamos y tenemos miedo. Por eso es la exhortación aquí. Hermanos míos, tened por sumo gozo, dice. Gócense, alégrense, cambien de actitud, cambien la perspectiva, la mirada, cuando se hallen en diversas pruebas. Pero, ¿por qué? Porque sabemos que esa prueba de nuestra fe en algún momento nos va a ayudar. Y en este caso nos dice que produce paciencia. Produce paciencia. Porque es muy fácil cuando estamos en una prueba llegar a desesperarnos. ¿Cuál sería lo contrario de paciencia? ¿Cuál sería lo antónimo? Si nosotros no nos gozamos, si nosotros no buscamos una actitud diferente ante las pruebas, si no ponemos esa actitud en nuestro corazón, vamos a conseguir lo contrario a lo que produce el gozo. En este caso, lo contrario a paciencia va a ser angustia, ansiedad, arrebato, desasosiego, desesperación. Y la lista de antónimos de la palabra paciencia es un poquito más larga, tienen varias otras cosas más. Pero si nosotros nos vamos por el lado contrario, si en medio de las pruebas, porque las pruebas están, las pruebas vienen, pero si la actitud nuestra es no gozarnos, no alegrarnos, no mirar con buena actitud en medio de las pruebas, lamentablemente lo que vamos a conseguir va a ser lo contrario a la paciencia. Y ahí es donde viene el estrés, la angustia, la ansiedad. Y puede desembocar en efectos nocivos para nuestra salud. Entonces, ¿cuál es la exhortación aquí de
de nuestro Señor, tengan por sumo gozo, alégrense, gócense en medio de las pruebas, porque sepan que eso al final va a producir algo en nuestra vida espiritual, que es la paciencia. ¿Es fácil? Probablemente no. Probablemente no, pero es posible. Podemos hacerlo. Por eso es que el Señor nos los pide. Por eso es el que el Señor nos llama a eso. Que aprendamos a gozarnos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. ¿Es complicado? Quizás sí, pero nos va a traer paz, tranquilidad, en medio de una situación difícil, en medio de una prueba. El siguiente versículo dice, mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí notamos la importancia del rol que cumple la paciencia, ¿no? La paciencia tenga su obra completa. ¿Para qué cosa? ¿Qué es lo que nos produce si nosotros llegamos a aprender a ser pacientes y pacientes en Dios? ¿Qué es lo que nos produce? En este caso, vemos que hay un propósito para que seáis perfectos y cabales. Si nosotros aprendemos a tener paciencia en Dios, a esperar en Dios, a confiar en Él, vamos a lograr ser perfectos y cabales. ¿Y qué otro, de qué otra forma podemos decir estas dos palabras? Otra forma de decirlo, podríamos decir simplemente, podremos llegar a tener santidad. ¿Qué es el otro equivalente de estas dos palabras? Perfectos y cabales como Dios. Podremos llegar a tener santidad en el Señor. Para ser santos necesitamos de la paciencia, necesitamos de esperar en Él, necesitamos confiar en Él. ¿Y cuándo? Cuando tenemos pruebas. Cuando nosotros tenemos diferentes problemas, diferentes adversidades, cuando nuestra fe está siendo probada, porque esa paciencia va a hacer que esa fe se solidifique y lleguemos a tener una completa santidad, ¿no? O al menos tengamos esa santidad que el Señor nos pide tener. Y en este caso lo menciona de esta forma, ¿no? Para que seáis perfectos y cabales. Y sin que os falte cosa alguna. Bien, vemos entonces que está muy ligado el tema del gozo en las pruebas con el tema de la paciencia. Y a veces en tono de broma, a veces nos dicen, ¿no? Señor, te pedí paciencia y me mandaste a tal o cual persona, ¿no? O Señor, te pedí paciencia y me mandaste esto, me mandaste problemas. ¿Por qué? Porque justamente son esas situaciones las que nos ayudan a aprender a ser pacientes, a tener confianza en Dios y a esperar en Él. Bien, pasemos al siguiente tema de este pasaje, del 1 al 11. Versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es muy distinto al conocimiento. Bueno, no distinto, pero sí se complementa, ¿no? La sabiduría, en el libro de Proverbios nos dice que es el principio de la sabiduría es el temor al Señor y es como
lo central de la vida, de una vida sabia, temer al Señor. No puedes ver otra cosa más sabia que vivir en temor al Señor, que una vida que le honre, le alabe. Pero hay algunas otras aristas en cuanto a la sabiduría, y muchas veces las relacionamos o se las relaciona la sabiduría con el conocimiento. Van de la mano, tienen que ver, pero una persona puede tener mucho conocimiento y no ser sabia. Una persona puede tener pero muchos títulos profesionales, puede tener ser un erudito en tal o cual área, y aún así no tener sabiduría o carecer de ella. ¿Qué es pues entonces la sabiduría? Yo busqué una definición de lo que normalmente se hace a veces, buscar en Google. Yo puse ¿qué es la sabiduría en Google? Y lo que me salió fue la siguiente definición, y que me parece interesante. Dice: la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. En este sentido, la sabiduría es característica de aquellos que observan una conducta prudente y sensata en su vida, en los negocios, el trabajo, la familia y todas las decisiones. Ok, esto lo encontré en Google, no lo encontré en la Biblia, pero me parece muy coherente porque justamente la sabiduría no es solamente tener conocimiento, sino que utilizar estos conocimientos para honrarle y alabarle a Dios, para tener prudencia, sensatez, como lo menciona aquí, y poner al servicio del Señor, ponerlo al servicio de Él. Entonces la sabiduría se complementa con los conocimientos, sí, pero los conocimientos, la preparación puede estar distanciada de la sabiduría, pero no al contrario. La sabiduría no puede estar distanciada del conocimiento. Eso sí es una diferencia, porque una persona sabia no carece de conocimiento. Tiene los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones, para poder honrar al Señor, ¿no? ¿Cómo puede honrar a alguien al Señor sin conocer su palabra? ¿Cómo puede honrar al Señor alguien que carece del conocimiento de la palabra del Señor? Entonces, una persona sabia no va a carecer de conocimiento, aunque una persona que tiene mucho conocimiento quizás puede carecer de sabiduría. Proverbios 16:16. Tengo aquí algunos pasajes anotados. A ver, aquí tengo una lista. Este de acá. Bien, sí, siguen viendo, ¿no? Bien, tengo aquí en una página web, encontré una lista acerca de la sabiduría y resalté algunos. Proverbios 16:16 dice lo siguiente, ¿dónde está? Aquí. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Si tú tienes la oportunidad de pedirle algo al Señor y que sabes que te lo va a conceder, no pidas dinero, no pidas oro, pide sabiduría. ¿Saben a quién hace referencia justamente eso, no? Salomón, ¿no? Salomón fue uno de nuestros ejemplos que en la Escritura vemos que él pidió justamente eso, sabiduría. Bien, más vale adquirir sabiduría que oro, más que oro, y más vale adquirir inteligencia que plata. Proverbios 19:8, este igual me llamó la atención. El que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera, ¿no? Salmo 90:12. ¿Dónde está? Aquí.
enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Este me llamó mucho la atención porque justamente nos habla de una forma de adquirir la sabiduría o de poder tener sabiduría en nuestra vida, es que nosotros eh, podamos contar bien nuestros días. ¿Qué quiere decir esto de contar bien nuestros días? Que lo aprovechemos, que aprovechemos bien nuestros años, que podamos ponerlo siempre al servicio del Señor y de esa forma nosotros vamos a adquirir sabiduría, que podamos tener conciencia de nuestros días, conciencia de que nuestro tiempo es limitado en esta tierra. Si yo sé que mi tiempo es limitado en esta tierra, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Tratar de aprovecharlo, tratar de buscar que nuestra vida rinda al máximo, que nuestra vida pueda rendir frutos. Bien, y hay muchos otros pasajes. Proverbio 1:7, que ya lo mencioné, que nos dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, si nosotros hablamos en cuanto a la sabiduría, que en este libro se va a tocar aún más a fondo más adelante en otros pasajes, pero nos vemos la importancia que esto tiene y lo que aquí el autor nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, en algo en lo que el Señor no es tacaño, en algo en lo que el Señor no se va a guardar nada, que no va a haber condiciones, no va a haber requisitos, demasiados requisitos, como cuando uno va al banco y quiere pedir un préstamo, piden ciertos requisitos y a veces para acceder a unos préstamos que son más grandes piden mucho más requisitos, ¿no? En este caso no, si tú quieres pedir sabiduría, los requisitos son mínimos. ¿Cuál es el requisito mínimo? El versículo 6 nos los dice, pero pida con fe. ¿Cuál es el requisito para que el Señor nos dé sabiduría? Para que el Señor nos los dé abundantemente y sin reproche. A ver, voy a marcarlo por aquí. Algo en lo que el Señor, si nosotros nos hace falta sabiduría, pídala a Dios, nos dice, el cual da todo abundantemente y sin reproche. Pero pídala con fe. Pero pida con fe. El requisito mínimo para que el Señor nos otorgue este préstamo este beneficio es simple, pero no deja de ser importante. Si nosotros nos hace falta sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe. Pida con fe. Pida que crea que realmente el Señor nos ha dado. Y aquí nos lleva al siguiente tema. Nos lleva al tema de la fe. Entendemos, creo, bastante bien el tema de la sabiduría. Y si no, igual más adelante en otros capítulos de este mismo libro se los trata un poco más detenidamente. Y aquí nos lleva a otro tema de este pasaje que estamos viendo hoy día, que es la parte introductoria del 1 al 11. Pero pida con fe, dice. Pida con fe. ¿Y cuál es lo contrario de la fe? Nos da aquí un ejemplo, un antagonismo. No dudando nada. Lo contrario a la fe es la duda. No dudando nada. ¿Quieres una definición de la fe? Aquí hay una definición simple y entendible. Lo contrario, poniéndolo en antagonismo, dice, si nosotros queremos tener fe, ¿qué es lo que no debemos tener? Simple, no dudas. No tienen que haber dudas.
Y las dudas son las más difíciles de quitar muchas veces. Dudamos muchas veces porque somos seres racionales y muchas veces nuestro raciocinio aquí nos juega un poquito, voy a decirlo así porque no es que esté en contra del raciocinio, pero ni el razonamiento, pero a veces nos juega un rol quizás un poco como un ancla, algo que no nos deja, ¿no? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo es una persona que duda? Es una persona que estoy aquí, pero dudo, no, creo que no, mejor me voy a ir al otro lado. ¿Será? No, aquí también veo algo raro. Me voy mejor para este otro lado. ¿Entienden la referencia? Las dudas muchas veces nos hacen ir de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí, no, y al final no queda en ningún lado ni en el otro lado. Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para la otra. Es arrastrada por cualquier corriente, cualquier soplido que aparece. Ay, no, parece que sí, aquí hay algo raro. Mejor me voy para el otro lado. Otro soplido en cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿no? En las decisiones que tomamos, en las cosas que hay. Las dudas nos hacen ir de un lado para el otro lado, ¿no? Y puede ser contraproducente, puede ser algo que no nos ayude. Bien, sigamos, se nos ha ido el tiempo. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, si hay algo negativo que nos va a impedir recibir la sabiduría, es justamente las dudas. Las dudas nos va a impedir conseguir la sabiduría que viene del Señor. ¿No? ¿Por qué? Porque nos hace personas fluctuantes. Y una persona fluctuante jamás puede llegar a ser, bueno, no jamás, pero sí es un impedimento para llegar a ser una persona sabia. No dudemos del Señor. El hombre de doble ánimo aquí introduce justamente al siguiente tema. Es lo interesante que hay una especie de cadena o concatenación de ideas que ahora nos lleva a la siguiente idea, ¿no? Y la siguiente idea ya empieza a ser una lista de las características de los hermanos a quienes está escribiendo, y justamente aquí habla de tres tipos de personas. Las personas que son de doble ánimo, el hermano que es humilde de condición, pero también de aquel que es rico, ¿no? Y son justamente a las personas que va a echar palo en el resto del libro, a las que les va a dar duro y parejo. Y al rico porque es rico y al pobre porque es pobre. Y al de doble ánimo peor todavía, ¿no? No sé si... bueno, veremos en otros pasajes exclusivamente acerca de esto, pero algunas referencias breves de las ideas que tiene acerca de estas personas. Dice, el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, parecido al de la duda, ¿no? Nos lleva a pensar eso, ¿no? Es inconstante en todos sus caminos. Empieza algo, pero ¡plup!, se desanima. Empieza otra cosa, mejor este otro proyecto, ¡plup!, se desanima. Mejor hagamos esto, ¡plup!, se desanima. No hay constancia. Y esto es una de las cosas más difíciles de lograr porque ¿quién no se cansa a veces cuando algo no está saliendo? No, esto no va a salir. Mejor hago otra cosa, me dedico a otra cosa. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Normalmente de la persona que es humilde de condición, muchas veces el problema es que
hay una barrera mental que lo lleva muchas veces siempre a una especie de, ¿cómo se puede decir? De depresión mental económica, algo así, no sé, pero lo vamos a ver más adelante, en el cual siempre, yo no hago esto porque soy pobre. Yo no hago esto porque no tengo plata. Yo para qué voy a intentar a eso porque no tengo muchos recursos. O no sé, pero gloríese en su exaltación, ¿no? Dice. O sea, que cambien esa actitud porque hay algo que viene de parte de Dios, que lo vamos a ver más adelante. Pero el que es rico en su humillación. Por el otro lado, aquella persona que es rico, que aquí es muy difícil hoy en día poder definir quién es rico, porque el que tiene algo de recursos siempre va a haber alguien más rico que él. Y el que es pobre también, ¿no? Siempre va a haber alguien más pobre que él. A veces, lamentablemente, es así, ¿no? Entonces, pero nos da a entender de que aquel que tiene bastantes recursos que se olvida de que a veces es también un mortal más, que es alguien que está también bajo el abrigo del Señor. Dice, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, bueno, y esta es una referencia clara a Isaías 40:10, lo tengo por aquí, que dice, la hierba se seca y la flor se marchita y se cae, pero la palabra de Dios vivirá para siempre. Recuerden que Jacob o Santiago está escribiendo a personas que conocen las escrituras, entonces ellos tienen muy claro de quiénes está haciendo referencia. Aquí no está haciendo referencia a este pasaje en el Antiguo Testamento, justamente porque les está hablando a los ricos, les está hablando a este tipo de personas, ¿no? Entonces vemos que hay una lista, pero que está enraizada en la idea que hemos visto aquí de los temas que habíamos dicho, que tiene que ver con la fe en medio de las pruebas, también la paciencia, la sabiduría y también la fe. Bien, entonces este pasaje introductorio nos va a ayudar, nos ayuda a justamente eso, introducirnos en la temática que viene en el resto del libro. Bien, de esta manera comenzamos esta seguidilla de prédicas, si vamos a decirlo así, que vamos a ir alternando también con el estudio que estábamos haciendo de Primera de Pedro. Entonces vamos a ir alternando, en algunos momentos vamos a estar predicando de Primera de Pedro y vamos a alternar con el estudio de Santiago. Bien, que en esta oportunidad nos ha mostrado que hay muchas cosas muy interesantes acerca de la sabiduría. Y me quedo con esta parte del versículo, del versículo 5. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Que el Señor no es tacaño. Si queremos entender las cosas de Dios, queremos aprender de las cosas del Señor, Señor, no entiendo. ¿Qué es lo que quiere decir? Pídale al Señor. Pídale al Señor que le dé entendimiento, que le dé sabiduría. Pero ya sabe cuál es el requisito mínimo para que el Señor le otorgue y que Él se lo va a dar abundantemente y que no hay restricciones en cuanto al monto, como a veces en el banco se da, ¿no? Un monto límite de acuerdo a la capacidad de pago y todo eso. Pero aquí el Señor no tiene un límite, pero sí hay un requisito mínimo. Si quieres sabiduría, pídela al Señor sin dudar, sin tener dudas, sin albergar dudas. Que eso nos dice mucho también de la fe que nosotros tenemos en Él. ¿Ok? Oremos entonces y vamos a ir cerrando este tiempo.